Damos gracias a Dios en este día por la vida, por su amor, por su misericordia para con cada uno de nosotros. Esa lectura que hemos escuchado nos llevan a la referencia de lo que la Iglesia también celebra en este día, como lo es a San José, el esposo de la bienaventurada siempre Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Nos da un ejemplo muy claro, un hombre justo delante de la presencia de Dios. Un hombre que estaba desposado, que ya había contraído o ya estaba en el contrato poder vivir ¿con quién? Con María la Virgen. Y resulta que antes de que María quedara o se fuera a vivir con José, ella quedó encinta por obra y gracia del Espíritu Santo. De aquí en adelante es donde vamos a ver nosotros por qué San José es un hombre justo, es un hombre valiente, pero es un hombre humilde, es un hombre sencillo, que nos representa y sobre todo que presenta también cómo tiene que ser el hombre y más aquel que tiene una familia. ¿Por qué? Porque hoy he malentendido también el término en un sentido. ¿Por qué? Porque está el jefe de la casa, sí, pero como es el jefe de la casa, también tiene que tener humildad, también tiene que tener sencillez, también tiene que ser una persona que tenga un corazón de carne, no un corazón de piedra, porque hay algunos que son fuertes en medio de su familia, pero la humildad y la docilidad no aparece. Y por eso la Iglesia presenta a San José, esposo de la Santísima Virgen María, y le habla también la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los que tienen esposa. ¿Por qué? Porque es su mujer, no su esclava, no su cachifa, sino que hay que aprender ¿de quién? De José. Dice: Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Dios tenía un plan. Ese plan se cumplió. Ese plan se fue llevando poco a poco según el querer de Dios. Y tiene que aparecer un hombre. ¿Quién va a aparecer? José, el esposo de María. ¿Qué dice la Escritura? Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre, desposada con José. Es decir, ya estaban casados, pero antes de que vivieran juntos, antes de José llevarse a María, Dios viene a hacer su obra. Y de aquí en adelante es donde la Iglesia y donde la palabra también va a presentar y a mostrar a un hombre justo. Sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, hombre humilde, hombre sencillo. Y la Escritura lo representa. Y lo que uno también tiene que ver, lo que el esposo tiene que ver, es si también es un hombre justo, es un hombre sencillo, es un hombre que puede llevar adelante su familia y que también tiene a Dios presente en medio de su vida y en medio de su familia. Dice la Escritura: José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. José podría haber salido, ir a la plaza, al centro de la ciudad, al centro del pueblo, y haber dicho: mi esposa está embarazada, no estamos viviendo juntos y ese hijo no es mío. La gente hubiera venido, sacan a María, la ponen en el centro del pueblo, de la ciudad, agarran piedras y la matan. ¿Por qué? Porque esta mujer ha faltado al matrimonio. Esta mujer ha faltado y ha cometido una falta, y José la podría haber denunciado,
pero es donde viene también ahora lo que es el ser justo, el ser sencillo, el poder hacer las cosas, sí, ya con una debida preparación. Porque si José fuera salido a la primera, se va, matan a María y después que se haya enterado que es el Hijo de Dios, ¿cómo hubiera quedado? Porque a veces pasa que la persona se va de boca de una vez a hablar mal de la otra persona. Y también el esposo, si llega a ver a su esposa hablando con alguien, de una vez se va de boca y empieza a ofender a esa pobre mujer. No ha pensado bien las cosas. José, ¿qué dice la Escritura? No queriendo ponerla en evidencia, pensó. Es decir, se sentó a reflexionar. Si la denuncio, la matan. Mejor me voy por este camino y que digan, la abandonó, no quiso hacerse responsable y se fue. Él dijo, la palabra de Dios dice, pensó dejarla en secreto. Es decir, él se iba a ir, no iba a decir absolutamente nada. ¿Cuántas cosas también el padre de familia, el esposo, tiene que ponerse a pensar, tiene que ponerse a reflexionar antes de soltar la lengua y ponerse a hablar algo que no es? Hay que pensar bien las cosas, porque cuántos no tienen que después ir a decirle a su esposa, vengo para que me perdone, no lo quise decir, pero se me salió en el momento de rabia. Mejor agarra la lengua, muerde la lengua y no dice absolutamente nada. ¿Por qué? Porque hay que pensar bien las cosas antes de actuar, antes de hablar. ¿Qué dice la palabra? Pensó dejarla en secreto, y mientras pensaba en estas cosas, Dios viene ahora a actuar. Vino y se le presentó a María. Y María le dijo, hágase en mí según tu palabra. Y el Espíritu Santo descendió sobre ella y concibió en su seno al Hijo de Dios. Ahora le toca a José para poder llevar el plan de salvación hacia adelante. Y como la iglesia lo presenta hoy, la palabra hace referencia y que dice, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Cuando se piensa, cuando se reflexiona, Dios también envía su ayuda. Dios también habla. ¿Para qué? Para que la persona pueda actuar de buena manera. Pero cuando la persona no piensa, cuando la persona abre la boca rápidamente, ¿qué chance le va a dar a Dios para venir a hablarte a ti para que puedas hacer las cosas de buena manera? Y eso es también para el esposo, porque a veces puede abrir la boca sin pensar las cosas y no le da tiempo a Dios que venga a iluminar tu vida para que puedas hacer las cosas de otra manera. Y eso es lo que hay que aprender de la palabra de Dios. ¿Eres el esposo? Sí, pero también tienes que aprender a pensar. Tienes también que aprender a callar. Tienes también que aprender a reflexionar. Pero lo más importante es aprender a abandonar todo en las manos de Dios. Aprender a escuchar la voz de Dios. Aprender a ser obediente a los mandatos de Dios. Porque tienen un compromiso con su esposa. Y cuando llegan los hijos, tiene un compromiso también con sus hijos. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Para ser ejemplo, para ser una persona que le enseña a su hijo las cosas de Dios, que le enseña a trabajar. Lo importante también a resaltar en José, quien celebramos hoy, el esposo de la Santísima Virgen María, es que fue un hombre que él era el padre adoptivo
de Jesús. Es el padre adoptivo de Jesús. Pero él le enseñó a Jesús también a trabajar. Porque esa es una de las virtudes grandes que San José, pudo también realizar. José, su profesión era carpintero. Y Jesús es carpintero. ¿De quién lo aprendió? De su padre. Es decir, fue un ejemplo de vida San José. ¿Para quién? Para Jesús. Y tu papá y tu esposo, ¿eres también un ejemplo de vida para tus hijos? ¿Eres un ejemplo de vida para otros esposos? Es decir, con humildad, con sencillez, con trabajo, con sacrificio. Porque José era el padre adoptivo de Jesús, del Hijo de Dios, pero también le enseñó a trabajar al Hijo de Dios. Le enseñó la carpintería. José no se quedó con los brazos cruzados y dijo, no, como es el Hijo de Dios, pues él ya lo sabe todo. No, sino que él empezó a llevar adelante su rol de padre. Y tú que estás casado, tú que tienes tu esposa y que tienes tus hijos, tienes que dar a prevalecer tu rol de papá. Enséñale a tus hijos a trabajar. Hay papás que ahora no le enseñan a los hijos a trabajar. No, déjenlo quieto en la casa, que se pare por allá a la hora que él quiera. Y cuando se muere el papá y la mamá, ¿qué va a hacer de esa criatura? A la muchacha, ay, porque que es la toñequita de la casa, cómo se va a ir a ordeñar una vaquita, cómo se va a poner ahí arriba los becerros. No, hay que enseñarle a trabajar, porque cuando se le enseña, y el padre y la madre, pero en este caso el papá, da el ejemplo por delante y enseña a sus hijos a trabajar, serán hombres y mujeres buenos en un futuro. ¿Por qué? Porque están aprendiendo de su papá, y sobre todo el sacrificio, la humildad y la sencillez para actuar de buena manera. Y le dijo el ángel, dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. La manera de pensar de José en dejar a María en secreto se terminó. José ahora escuchó la voz de Dios, y ¿qué hizo? Fue y buscó a María y se fue a vivir con ella. Es decir, en vez de escucharse a sí mismo, en su pensamiento, en su manera de pensar, José le dio paso a la voz ¿de quién? A la voz de Dios. Y eso es lo que hay que aprender también. Eso es lo que tiene que aprender también el padre de familia, el esposo. Antes de dejar que prevalezcan sus pensamientos, hay que dejar que los pensamientos de Dios sean los que lleguen a su vida, para que puedan actuar de buena manera, y a ejemplo de San José puedan llevar una vida digna, una vida recta, una vida justa y una vida en fidelidad. José fue fiel a la Santísima Virgen María, fue fiel a Dios. Así tienen que ser los esposos, los padres de familia, tienen que ser fieles en su vida matrimonial, y tienen que ser fieles también ante la presencia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.